Entre el patrimonio cultural de Castilla y León destacan los castillos y las fortalezas que se encuentran por todo el territorio. Castillos de gran interés y riqueza cultural, como el de Ampudia. Existen rutas como las de Palencia o Segovia, creadas para impulsar el turismo en las zonas donde se encuentran estas fortificaciones y potenciar su desarrollo. Estas rutas propuestas por el procurador del Común sirven también para conservar las edificaciones y aprovechar su potencial. Entre todo el patrimonio cultural de Castilla y León destacan los castillos y las fortalezas, y por eso hoy nos encontramos precisamente aquí, en el castillo de Ampudia, también aquí con Cristina Fontaneda, con su propietaria. Cristina, ¿cómo está? Muy bien, encantada de recibiros. Bueno, es justo lo que estamos hablando, es un momento ahora de hacer turismo, de visitar los pueblos de Castilla y León y precisamente fortalezas como puede ser este castillo de Ampudia, pero también para nuestros espectadores de la 8 Palencia, conocer un poco qué pueden encontrar si se acercan a este castillo. Bueno, pues si se acercan a este castillo, la verdad es que encuentran algo muy especial, que es la colección Eugenio Fontaneda. Es decir, cuando se visita el castillo de Ampudia, se hacen dos tipos de visitas. Se visita un castillo, una fortaleza del siglo XV, una fortaleza que a mí me gusta porque cuando tú miras imágenes, por ejemplo, de niños en internet que dibujan castillos, el castillo de Ampudia es como el castillo que te imaginas cuando eres pequeño, ¿no? Está en el imaginario colectivo. ¿Qué es lo que dibuja un niño? Pues dos torres, un lienzo de muralla entre medias y entonces, bueno, pues eso es lo que se visita, pero también se visita la colección de Eugenio Fontaneda, que fue un coleccionista, lo que nosotros conocemos como un coleccionista universal, es decir, que coleccionaba todo tipo de patrimonio y bueno, pues que es el que, junto a María Teresa Bertet, organizaron las colecciones aquí en el castillo y es lo que se visita desde una farmacia hasta colecciones de muñecas, arqueología, etnografía y arte religioso y bueno, pues incluso armas, música, un poco de todo. Muchas cosas son las que se pueden encontrar y además recordamos que es un castillo que se encuentra en las rutas de los castillos de la Diputación de la provincia, ¿no? Sí, se encuentra dentro de las rutas de la Diputación de Palencia y se encuentra, es muy curioso, pero fuera de las rutas de la Diputación de Valladolid, porque también tiene su ruta de los castillos. Y bueno, pues esto es una de las cosas que yo creo que es interesante de esta resolución que ha hecho el Procurador del Común, en la que dice que tiene que ser una institución superior la que sea la que organice un poco las rutas, ¿no? Porque yo creo que hay que superar los límites provinciales, es decir, Ampudia está en Palencia y en Palencia es verdad que hay ejemplos de fortalezas muy importantes, pero también en Valladolid, es decir, nosotros estamos muy cerca de castillos como el de Trigueros del Valle, de Montealegre, Villalba los Arcores y tenemos mucha relación, por ejemplo, también con el castillo de Torrelobatón por la Guerra de las Comunidades. Entonces, bueno, pues yo creo que también que esto es lo interesante, que la gente se mueva y pueda ver. Hay muchísimos ejemplos muy cercanos y se pueden organizar rutas con muchísimas temáticas diferentes. Ya no solo por la provincia, sino como indican toda la comunidad, ¿no? Claro, sí, Castilla y León, lo que no cabe duda es que es una de las regiones que más patrimonio tiene de toda Europa y bueno, pues entre ese patrimonio se encuentran los castillos y hay ejemplos interesantísimos de castillos por toda la comunidad y eso sí, pues yo creo que es algo que hay que conocer y que hay que difundir y que hay que fomentar. Hay que fomentarlo también precisamente porque ya no solo afecta a la ruta o a los castillos en sí, sino al turismo también de los pueblos, ¿no? Como en este caso puede ser Ampudia. Claro, cuando tú tienes un monumento que es un atractivo para los visitantes, pues lo que no cabe duda es que también esos visitantes visitan el monumento, se toman un café, comen, compran en la tienda de recuerdos que hay en el sitio y bueno, pues toda una economía que hay alrededor de este monumento que hace que sea interesante visitarlos, mantenerlos y difundirlos, claro. Y como ya ha dicho usted antes, el Procurador del Común es justo lo que busca con esta propuesta de las rutas de castillos por toda la comunidad, ¿no? Sí, también hay una cosa yo creo que es muy interesante que dice que es que el conocimiento es importante y eso es fundamental, es uno de los objetivos también de la Fundación Eugenio Fontaneda, porque todo lo que se conoce
bueno, pues se valora más, ¿no? Si tú hay algo que desconoces, pues no lo, bueno, pues eso, no lo valoras, no le coges el interés y no tienes el interés de cuidarlo. Entonces todo lo que se conoce pues se cuida más. Y entonces, bueno, pues nosotros, por ejemplo, claro, lo tenemos también desde los dos puntos de vista, es decir, el estudio del castillo y de su historia y el estudio de las colecciones que conserva. Y en ese sentido pues siempre estamos con algún convenio, como por ejemplo ahora mismo con el proyecto INVEAC, que bueno, pues, también son de aquí de Palencia, Quechu Torres, que es su director, es el director de Montebernorio, del yacimiento de Montebernorio, y ahora mismo estamos casi finalizando un estudio de todos los elementos de Montebernorio que tenemos aquí en la colección. Yo creo que eso es fundamental también, bueno, pues que se lleve a cabo. Es patrimonio al fin y al cabo, no es bueno, pues lo que estamos comentando, también para el turismo, fomenta todos esos aspectos. Y precisamente eso conlleva también un cuidado, ¿no? Conlleva pues, tener el castillo, tener la fortaleza, cuidado para que también el público pueda disfrutarlo bien, ya no solo el de Ampudia, sino el resto de los castillos que se encuentran en estas rutas. Claro, todo lo que tú habitas, por así decirlo, o sea, lo conlleva el cuidado que tú dices. Si una cosa que no se visita, que no se habita, que no se disfruta, pues al final se acaba deteriorando. Entonces, en ese sentido, por supuesto, yo creo que es muy importante. O sea, nosotros para recibir a las visitas, pues, bueno, y las visitas luego al revés es como se retroalimentan, ¿no? Es decir, para nosotros las visitas también son muy importantes porque a través del precio de la entrada pues es como nosotros podemos mantener el castillo, y en ese sentido, bueno, pues con ayudas también. Ampudia, por ejemplo, es muy interesante porque tenemos una colaboración con el ayuntamiento a través, bueno, pues de una guía que nos ponen que fomenta que se abra más el castillo, pero luego también a través de una tarjeta con la que puedes visitar todos los museos de Ampudia, es decir, bueno, pues como hay en las grandes ciudades, pues en Ampudia también lo hay. Ahora mismo está en stand-by por el tema del coronavirus, pero porque se pusieron de manera gratuita los museos de Ampudia, el Museo de la Medicina y el Museo de Arte Sacro, pero eso se retomará y eso, por ejemplo, es un gran elemento de difusión y de ayuda para que los museos y los monumentos se visiten. También tenemos una ayuda de la Diputación para el mantenimiento precisamente del castillo. Todo eso conlleva a que, bueno, pues el museo se pueda visitar de una manera muy amplia, desde el martes hasta el domingo. Es decir, lo que se busca es aprovechar el potencial que tiene, ya no solo para sí mismo, sino para todo el pueblo al final, se extiende, ¿no? Hombre, claro. Ahí, bueno, pues en este sentido nosotros estamos contentos porque también una cosa yo creo que es muy interesante son los centros de iniciativas turísticas de los pueblos, y aquí en Ampudia hay un centro de iniciativas turísticas muy activo y, por ejemplo, fíjate si, bueno, pues está como todo el mundo implicado y todo imbricado, que nosotros, por ejemplo, hacemos la fiesta barroca en septiembre, que es una fiesta que tiene pues su base en un hecho histórico importante aquí en Ampudia, que es cuando el duque de Lerma fue propietario del castillo y traía aquí para su asueto a los reyes, ¿no? a Felipe III y a Margarita de Austria, y eso es lo que, bueno, pues en un ejercicio de recreación histórica nosotros volvemos a recrear todos los meses de septiembre, bueno, junto con un mercado, porque el duque de Lerma concedió un mercado al pueblo. Entonces, bueno, pues en ese sentido es muy interesante cómo todos los agentes del pueblo pues se implican para que bueno, pues esto al final sea un beneficio de todos, claro. Ya no es solo la edificación en sí, sino toda la historia que engloba, ¿no? Que es lo que nos estaba explicando. No es solo la construcción, es todo lo que tiene detrás.
Claro, es muy interesante. También, por ejemplo, para los colegios, ¿no? Nosotros tenemos en la página web unas unidades didácticas para que se pueda trabajar antes y después de la visita. Pero yo creo que es muy interesante implicar a los profesores, ya no solo en primaria, sino en secundaria. Por ejemplo, en secundaria, y esto lo sé porque tengo una niña que está en segundo de la ESO, y entonces están estudiando todo el mundo medieval, feudal, bueno, pues el poder del rey, el poder de los señores, eso cómo se manifestaba, y en ese sentido los castillos son muy importantes y son un elemento muy importante de esa época y de la manifestación del poder de unos señores frente a, bueno, pues unos reyes, etcétera. Entonces, bueno, pues en ese sentido, claro, es muy importante el tener conocimiento y además el aprovecharlo, ¿no? El decir, bueno, pues nosotros estamos en clase estudiando esto, vamos a ver un castillo que representa muy bien todo esto que estamos estudiando, y esa va a ser una manera que a los niños no se les va a olvidar nunca. No serán muchos los palentinos que queden por visitar, la verdad, el castillo de Ampudia, pero para esos que faltan por venir, ¿qué se les puede decir? ¿Cuáles son los rasgos más característicos del castillo? Bueno, primero yo creo que te voy a contestar de otra manera, porque es muy curioso que claro, hasta la pandemia, pues todavía yo creo que sí que quedaba gente por visitar, pero la pandemia lo que ha hecho es que haya muchísimo turismo interior. Y para nosotros la verdad es que ha sido una sorpresa, porque nosotros basábamos nuestra visita más en las visitas de grupos, de colectivos, pero eso, claro, con la pandemia se cortó completamente, y además tuvimos que hacer un estudio de cómo se podía visitar las colecciones con una visita individual, que antes bueno, pues era muy complicado, siempre teníamos que guiarla, porque bueno, al ser un museo de coleccionista, digamos que no es un museo al uso, donde están las cosas en vitrinas, sino que aquí está todo como muy al alcance de la mano. Y bueno, pues con un sistema de metacrilatos y pudimos hacerlo, y la verdad es que para nosotros ha sido una sorpresa, porque bueno, pues este año estamos en unas cifras muy similares a las del 2019, pero las del 2019 se basaban mucho en visitas de grupos, y entonces bueno, pues nos hemos encontrado con que, bueno, claro, ya yo no sé cómo será esto de sostenible después, pero la gente ha descubierto el turismo cercano de lo que tenía cerca a su alrededor, y en ese sentido pues yo creo que ha sido una experiencia interesante. ¿Qué es lo que se van a encontrar aquí cuando visiten el castillo? Bueno, pues todo lo que hemos hablado, ¿no? Lo que se encuentran es un castillo del siglo XV con toda una historia muy importante, bueno, del siglo XV, que tiene sus orígenes y partes del siglo XIII, y luego pues una historia hasta pues bien entrado el siglo XVII con el duque de Lerma. Luego también se encuentra una historia de coleccionismo y de una persona que es Eugenio Fontaneda, y que en un momento determinado quiso también valorar y poner en valor un monumento como es el Castillo de Ampudia, y entonces también se conoce la historia de la restauración, y luego pues la historia de un coleccionista que según su propio conocimiento y su manera, nosotros siempre decimos que es como que le hubiera picado el bicho del coleccionismo, ¿no? Porque es casi como una enfermedad, y entonces bueno, pues él estaba continuamente coleccionando, y además ya a partir de un año que fue de los años 60, cuando compró el castillo con un fin muy concreto, que era depositar las colecciones aquí en el castillo y con unas temáticas. Y bueno, pues eso es lo que se van a encontrar. Yo creo que es interesante, y que, bueno, no sé si quedará alguien en Palencia que no haya venido, pero desde luego no se lo pueden perder. Seguro que después de escuchar todo lo que está contando les entrarán muchísimas ganas, la verdad, porque son muchas las actividades que se pueden hacer aquí, sí. Todo lo que se puede ver, y bueno, pues que es un reclamo, ¿no? Al fin y al cabo, sí. Ya no solo para los palentinos, sino para toda la comunidad. Sí, y si estamos hablando de rutas,
venir al Castillo de Ampudía, pero ir también al Museo de la Medicina y el Museo de Arte Sacro. Pero el Museo de la Medicina aquí en Ampudia, que a lo mejor es un poco más desconocido, pero es muy interesante, porque también el instrumental médico antiguo es una cosa que yo creo que es muy atractiva para conocer. Es cierto lo que nos está comentando sobre la época que nos ha tocado vivir, sobre la pandemia, sobre bueno, precisamente ese turismo interior que hemos tenido que realizar por también no poderlo hacer exterior, que puede haber beneficiado. Pero considera que a nivel de la sociedad se está perdiendo un poco quizá, bueno, precisamente lo que comentaba el Procurador del Común, quiere fomentar esto, quiere fomentar las rutas de los castillos. Desde su punto de vista, ¿cómo está la situación? ¿Pero cómo está? ¿En qué sentido? O sea, en el sentido de si, por ejemplo, en cuanto a los jóvenes, igual, si no hacen no sería su plan principal hacer estas rutas, ¿cómo se puede también enfocar a ese público? Yo creo que el plan principal de los jóvenes ahora y antes no ha sido nunca visitar el patrimonio. Yo creo que hay un momento en el que tú vas con tus padres y entonces, bueno, pues de muy pequeño lo disfrutas mucho, luego ya vas perdiendo el interés, pero esas cosas se quedan y entonces es a partir de una cierta edad, pasada esa adolescencia en la que te interesan otras cosas, cuando pues la gente o esos jóvenes que ya lo han vivido con sus familias o con sus padres empiezan a retomar y entonces empiezan a tener una vida más independiente y es cuando vuelves a visitar y vuelves a viajar. Y bueno, yo creo que todo lo que sea la difusión y el conocimiento, el facilitar las cosas, sobre todo el facilitar las cosas, el que a lo mejor desde un solo punto, que eso sí que sería pues la página web de la Junta de Castilla y León, se pudiera acceder a toda la información posible y facilitar bueno, pues que la gente conociera pues, qué es lo que se puede hacer, dónde se puede hacer y bueno, y eso, y superar los límites provinciales que en la Edad Media, por ejemplo, no existían o existían de otra manera, quiero decir. Pero sí, eso yo creo que es fundamental y bueno, y yo creo que la gente sí que tiene interés por visitar y por salir, por conocer su zona y su momento, el momento en el que está viviendo y de dónde vienen, ¿no? Bueno, pues yo creo que después de escucharle todavía, a los que no tengan mucho interés, les habrá entrado. Cristina, yo no sé si queda algún tema que quiera tocar, supongo que animar también a aquellos que no han venido, como hemos comentado. Sí, nada, animaros que vengáis porque yo creo que es muy interesante, siempre queda pozo y siempre aprendes algo nuevo y eso es lo que nos hace a todos personas. Pues muchas gracias por acompañarnos. Nada, gracias a vosotros. Con P de Provincia. Espacio patrocinado por